Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver la economía del cambio climático basándonos en las ideas del Premio Nobel de Economía William Nordhaus. El camino que vamos a seguir va a ser primero ver los hechos, qué cosas están ocurriendo. Segundo, ver qué políticas se han llevado a cabo en las últimas 4 décadas. Tercero, por qué fallan esas políticas y qué otras políticas alternativas propone este autor. Entonces empezamos por los hechos. Los hechos avalados por la ciencia es que desde los principios de la revolución industrial las temperaturas media en el mundo ha subido 1,1 grados. Y ya esto, solo que haya subido esta temperatura, pues ha llevado a la aparición de muchos fenómenos indeseables, de enormes incendios, sequías en algunos lados, a veces inundaciones, ¿sí? Lo que ya los científicos habían previsto que ocurriría cuando se dieran estos aumentos de la temperatura. El segundo hecho es que la temperatura puede subir hasta 1,5 grados, 2,5 grados, que es el objetivo que se marca ahora, para, si se estabiliza ahí, pues en fin, los desastres estarían controlados, pero a partir de 2 grados, respecto a los niveles iniciales de la revolución industrial, pues los problemas se multiplicarían y entramos ya en territorios desconocidos de todo lo que podría suceder. Y el tercer hecho es que la causa indiscutible de este aumento de la temperatura es la acción humana, es decir, la acción humana concretada en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano, y que además de subir las temperaturas, pues está creando todas estas consecuencias indeseadas. Es decir, que se sabe lo que está pasando, la ciencia lo sabe perfectamente, se sabe las consecuencias y se sabe las causas. Luego estos son los hechos. El segundo punto es a ver qué políticas se están llevando a cabo en las últimas 4 décadas en el mundo y qué problemas tienen. Bueno, las políticas, básicamente, si las dividimos en tres, la primera es que el precio que tiene emitir toneladas de CO2 a la atmósfera es cero, prácticamente cero. Esa es la primera política que se ha llevado a cabo, es decir, poner un precio cero, es decir, no poner precio prácticamente a la emisión de toneladas a la atmósfera. Es decir, que eso sale desde hace 4 décadas, bueno, desde los inicios de la revolución industrial, sale gratis. El segundo pilar de la política es la inversión en energías alternativas que permitan proveer a los países enteros de la energía suficiente sin necesidad de hacer esas emisiones dañinas para el medio ambiente y la naturaleza. Y las políticas que se han llevado a cabo han llevado a una insuficiente inversión, pero una brutal insuficiente inversión, una escasez de inversión, una subinversión en todo lo que es las tecnologías necesarias para desarrollar la alternativa a los combustibles fósiles, que son la primera causa de emisión de estos gases a la atmósfera. Y la tercera política ha sido pues hacer unos acuerdos internacionales, primero en Kioto, luego en Copenhague, luego en París y ahora en Glasgow. Y esos acuerdos internacionales, pues la arquitectura de todas esas negociaciones pues ha fracasado. Ha fracasado porque los acuerdos luego no se cumplen, o hay países que entran en los acuerdos, salen y no pasa nada. Es decir, estas son básicamente las tres políticas que se han llevado a cabo desde que en los años 70 se empieza a tomar poco en serio este problema y que no han tenido resultados. En este contexto habría 3 escenarios. Los científicos plantean 3 escenarios. Si las emisiones siguen como están actualmente, o sea, como antes del Tratado de París, las emisiones irían creciendo anualmente, pues sobre un 1%, y en el año 2050 estarían un 30% más elevadas y la temperatura pues estaría muy por encima de los 2 grados.
Si el segundo escenario es que se cumpla lo pactado en el Tratado de París y que se va a apretar aún más esa negociación en el Tratado de Glasgow. Bueno, de momento París es la referencia y si se cumple, que fue en 2015, si se cumple los países se comprometieron, pues la emisión de gases se estabilizaría o bajaría levemente, pero ni mucho menos se alcanzaría ese objetivo de mantener la temperatura ese 1,5 grados, 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, que incluso cumpliendo todos los compromisos de París, que tampoco se están cumpliendo, pero cumpliéndolos no se alcanzaría ese resultado. El tercer escenario es que cambien las cosas radicalmente, que se lleven a cabo nuevas políticas y las emisiones empiecen a bajar hasta un 30% de aquí a 2030 y a partir de 2030 a 2050 sigan rebajándose para llegar a 2050 al escenario, lo que se llama emisiones netas cero. Y que haya unas pequeñas emisiones, pero que el planeta las pueda absorber y las emisiones netas fueran cero, que ese es el objetivo deseado. Y lo que permitirá mantener las temperaturas en esos 2 grados, que es lo que los científicos ven como pues, la frontera a no pasar. Muy bien. Entonces, si esas 3 políticas que hemos nombrado han fracasado, pues hay que ver qué otras políticas se pueden llevar a cabo. La primera hace referencia al precio del carbono. Bueno, se habla de precio del carbono, es el precio de las emisiones. En general puede ser de carbono, de metano, de cualquier gas de efecto invernadero, y se resume diciendo que son el precio sobre las emisiones o las toneladas emitidas a la atmósfera de carbono contaminante. Entonces, hasta ahora, en las últimas 4 décadas, el precio ha sido básicamente cero. Y este es el problema más grave, es decir, la ley económica fundamental nos dice que hay que poner un precio a algo. Cuando el precio de algo sube, su consumo se reduce. Y esto es verdad para los cigarrillos, para el alcohol o para las emisiones de CO2. Es decir, si subiera el precio de emitir 1 tonelada de CO2 a la atmósfera, la industria, la empresa que hiciera esa emisión, tendría que pagar un precio. Si ese precio va subiendo, cuanto más lo subas, pues menos serán las emisiones, porque menos rentable será llevarlas a cabo. Veamos 3 ejemplos. Es decir, cuando uno coge un avión, uno está pagando el precio del avión, sí, está pagando para pagar a la compañía y los pilotos, o el personal, la gasolina, pero no está pagando por las toneladas de CO2 que el avión, que en ese viaje se emite en la atmósfera. Sí, eso sale gratis. Y esa es la paradoja, que algo que tiene un coste social no tiene un precio. Ese es el problema de fondo. Normalmente las cosas que cuando tienen un coste, uno compra algo, paga el coste y hace bien en pagarlo para llevárselo a casa. El problema con las emisiones de CO2 es que es algo que ese coste, como es un coste social y no es un coste que la empresa tenga, como tiene otros costes de personal y paga otras cosas, hace que no reduzca su consumo, sus emisiones de CO2. Por ejemplo, otro ejemplo más concreto: producir y quemar 1 tonelada de carbón lleva a emitir 3 toneladas de CO2. Si esto es gratis, el precio del carbón pues es muy bajo, porque por esas 3 toneladas emitidas las industrias que queman carbón no pagan nada. Con un coste, si se pone un precio a esas emisiones por tonelada, los economistas hablan alrededor de 50 euros, podría ser, o 50 dólares, hablan en dólares, el precio del carbón, de quemar esa tonelada de carbón, subiría, son 3 toneladas, 3 por 50 subiría 150 euros o 150 dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque si el carbón, primero, que es lo justo, que esté pagando por los costes que suponen para la sociedad, no solo los costes para la empresa, sino los costes sociales, que primero es lo justo. Y segundo, es que al subir el coste del carbón, pues las inversiones irían buscando otras energías alternativas.
Mientras el carbón sea tan barato porque no paga esos costes sociales, pues las industrias siguen utilizando, pueden querer seguir utilizando el carbón. Entonces, el subir el precio hace que reduzca el consumo de carbón y además las inversiones se vayan desviando hacia descubrir nuevas energías alternativas, sustitutivas, limpias. Y eso vale para todo. Cuando alguien coge un coche al cabo del año hace tantos kilómetros y sí, está pagando, vemos bien que esté pagando pues, el seguro del coche, que esté pagando las reparaciones. Como él se beneficia del coche, pues va pagando ciertas cosas, va pagando la ITV, pero el coste social que supone que esa persona esté utilizando el coche todo el año no se paga. Ese coste, que es un coste que está pagando la naturaleza y las generaciones presentes y las generaciones futuras, pues ese coste no se paga. Y como no se paga, pues las emisiones no han dejado de crecer. Entonces, por supuesto, esto puede traer problemas sociales en algunos contextos porque hay familias o hay empresas, hay pymes que no puedan hacer frente a estos costes. Entonces, ahí se pueden articular mecanismos, ¿sí? Como esos impuestos por la emisión de carbón la pagan también grandes industrias y grandes empresas. Con todo ese dinero recaudado, pues se puede devolver a aquellas personas o a aquellas familias o a aquellas empresas que están en mayores dificultades económicas. Y ya está. Es mejor poner un precio, que todo el mundo pague ese precio, el que lo pueda pagar, y el que tenga dificultades para pagar, pues ya se le ayuda para pagar. Pero en la sociedad queda constancia que cada tonelada que se emite de CO2, ya sea por una industria, por un automóvil, por un viaje en avión, se paga. Y se le está poniendo un precio a algo que tiene un coste social, que provoca un daño a la naturaleza, a las generaciones presentes y a las futuras. La única condición para que funcione bien este precio, este impuesto sobre el carbono, sobre las emisiones, es que sea para todas las industrias, que no haya unas perjudicadas y que no se ponga muy alto para la industria del automóvil, de los motores de combustión, en cambio para la producción pues, de aluminio, de electricidad, no tengan el mismo impuesto. Tiene que ser igual para todos los sectores de la economía y para todos los países. Eso es lo más complicado. Y eso es lo que tienen, ahora veremos, reforzar los tratados internacionales. Pero cuantos más países entren en tener el mismo impuesto, o el mismo precio del carbono, pues mejor funcionará el sistema. De momento, el mundo, quien ha hecho más esfuerzos por introducirlo ha sido la Unión Europea, que tiene un sistema de algo parecido a ello, pero claro, la Unión Europea es una parte muy pequeña en el conjunto del mundo. Entonces, los economistas, cuando calculan esto, no es un cálculo fácil, pero hay un acuerdo que por lo menos tiene que ser de $50 por tonelada emitida. Y ir subiendo hasta en 2030, 2050 alcanzar los 100, y ahí hay discusiones, si 100, 150, pero un precio muy elevado. Porque cada vez que nos acercamos más a los 2 grados, cada tonelada está perjudicando más a la humanidad entera. Es decir, cada tonelada perjudica tanto que el precio de esa tonelada de emisión tiene que ser muy alto. ¿Cuánto es actualmente en la media mundial? Pues $2. O sea, tendría que ser de 50, llegar a 100 o 150 y es de $2. Por eso se dice que es prácticamente cero. $2 no es nada. Y esta es la razón, o una de las razones, por las que estas políticas de las últimas 4 décadas pues no han sido efectivas. Porque una vez se ponga este precio, pues ese precio ya va condicionando la acción de millones de empresas y de millones de personas en todo el mundo a la hora de hacer un viaje en avión, de coger un coche, de conducir o no conducir, o ver una alternativa. Cada industria a la hora de elegir la energía que utiliza, en millones de decisiones ya está incluida ese coste social. Y al incluir ese coste social, pues de una forma natural se van reduciendo las emisiones, incorporando esa información esencial, que es la información de qué coste tiene para la sociedad cada tonelada que contamina. Muy bien.
La segunda parte, la segunda pata de las políticas de cambio climático que ha fallado son las inversiones. Las inversiones públicas de ayuda a las empresas que pueden investigar y desarrollar nuevas tecnologías más limpias y bajas en emisiones. ¿Por qué es importante esta ayuda estatal? Porque todas estas investigaciones, muchas están en unas fases de prueba, inmaduras, y las empresas necesitan unas enormes cantidades de dinero. Pero el caso es que si una empresa da con la tecla y da con una tecnología que reduzca las emisiones y que sea limpia, una vez inventada, esa tecnología la van a poder utilizar otras miles y millones de empresas alrededor del mundo. Es decir, que los resultados públicos, los resultados sociales, o los beneficios sociales son mucho mayores que los beneficios privados de esa propia empresa. Y cuando esto ocurre, es siempre deseable que el Estado ayude a esas empresas que descubren algo que luego se va a beneficiar mucha más gente, aparte de la propia empresa que también se beneficiará. Pero los beneficios sociales van más allá. En este caso, las ayudas a la investigación, al desarrollo, sobre todo la investigación al desarrollo de nuevas tecnologías, tiene que multiplicarse por mucho. Dos ejemplos son la tecnología de captura de carbono, que claro, si el carbono, como hemos dicho, tiene un precio tan bajo, pues las industrias, las empresas no están incentivadas para descubrir esas tecnologías de captura del carbono, porque luego nadie lo va a utilizar si es gratis. En cambio, cuando emitir carbono fuera muy caro, estaría mucho más interesante, las empresas tendrían mucho más incentivo en buscar tecnologías que capturaran el carbono. Y otro ejemplo sería la economía del hidrógeno. La economía del hidrógeno también está que no da el salto de desarrollarse por falta de inversiones y porque mientras el precio del carbón sea muy inferior, pues no puede competir. Entonces, está justificado estas inversiones. Por ejemplo, en Estados Unidos la insuficiencia de inversión se ve comparándolo con armamento, es decir, es 30 veces menor la inversión en industrias y en tecnologías no contaminantes que en armamento, ¿vale? Si eso pasa en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, pues ocurre lo mismo por todos los países. Luego, estas inversiones, estas ayudas del Estado a las inversiones en tecnologías limpias son necesarias porque si no hay una enorme subinversión, pero se calcula que la inversión debía ser como 300 veces el tamaño de la economía española. La inversión durante las próximas décadas alrededor del mundo. Y es muy, 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 muy pequeña. Los presupuestos de los gobiernos pues van a otras cosas, pero no van a esto. Y una vez estas industrias y estas tecnologías empiecen a funcionar y se vea que van a tener rentabilidad a largo plazo, el dinero privado, también los fondos de inversión, el dinero de la bolsa, es decir, Wall Street, se resume diciendo, pues Wall Street, el dinero busca rentabilidad. Y es decir, todo el dinero privado, todas las bolsas, los fondos de inversión que buscan rentabilidad, en cuanto vean que hay rentabilidad, pues así funciona el capitalismo. Se empezarán a poner dinero para invertir en estas tecnologías y en industrias no contaminantes. Es decir, que el Estado, los gobiernos, lo que tienen que dar es el primer empujón para ayudar en esas primeras fases donde es más necesaria la ayuda pública. Y luego, en cuanto empiecen a ser más rentables, porque el precio de las energías no contaminantes sea menor que la del carbón o que la del petróleo, o que la del gas natural, las inversiones privadas pues ya irá llegando el resto del dinero. Y la tercera pata que falla del problema de las políticas son los acuerdos que hubo en Kioto, los acuerdos internacionales que ha habido en París y que ahora está habiendo en Glasgow. La arquitectura básica de esos acuerdos es que hay compromisos, pero esos compromisos que van haciendo los países son voluntarios. ¿Qué quiere decir que sean voluntarios? Quiere decir que si un país se retira de uno de estos acuerdos, como se retiró
la administración de Donald Trump, o si un país incumple lo que ha firmado, no hay ningún tipo de sanción. Y al no haber ningún tipo de sanción, ocurre lo que se llama el problema del parásito. El problema del parásito es cuando alguien actúa como parásito, es que quiere beneficiarse de algo, pero sin asumir los costes. Entonces, cada país, es decir, si coges individualmente India, China, la Unión Europea, Estados Unidos, tienen incentivo a comportarse como parásitos. Es decir, que los demás hagan el trabajo y las inversiones en reducir las emisiones, en invertir en nuevas tecnologías, y luego ellos ya se irán aprovechando de todo eso. Pero bueno, si cada país quiere actuar un poco como parásito y dejar de cumplir sus promesas y sus compromisos para que pero que el resto sí que lo sigan haciendo, bueno, pues todos bajan ese nivel de compromiso y al final se llega pues a los hechos iniciales que hemos comentado, que la descarbonización en los últimos 40 años prácticamente ha sido nula, y las emisiones no han parado de crecer. La alternativa que propone este premio Nobel, William Nordhaus, es que la organización, que estos tratados funcionen como funciona la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es lo mismo, muchos países hacen un compromiso de bajar los aranceles, pero si alguno lo incumple, tiene inmediatamente sanciones de todo el resto. Y las sanciones es que le suben los aranceles. Entonces, es decir, sí que hay un castigo, pero claro y efectivo y real a quien incumple y trata de comportarse como un parásito. Pues tendría que haber, lo llama un club de países del clima, o puede ser una organización mundial del clima que funcione como la Organización Mundial del Comercio. Y que funcionaría de la siguiente forma, con esto muy sencillas: de todos los países se comprometen a poner ese impuesto de 50 euros o $50 sobre las emisiones, la tonelada emitida de carbón, que iría subiendo luego hasta llegar a la cifra 100, 150 en el año 2050. Y, ¿vale? Hasta ahora sí, ese compromiso puede ser, pero ¿cómo hacemos que los países lo cumplan? ¿Cómo hacemos que ese compromiso llegue a la realidad? Y es que lo que propone es que si un país no lo incumple, el resto de países le aumentarían automáticamente los aranceles en 3 al 5%, lo que empobrecería a esa economía. Y como ese castigo es tan grande y puede tener tantas consecuencias, hace que el país ya tenga incentivo e interés en cumplir. Y como ve además que todos van cumpliendo, pues ya no tiene tanto sentido comportarse como el parásito. Es decir, ya ese acuerdo empieza a ser viable. Esto es justamente lo que no se ha hecho y lo que en la última conferencia de Glasgow tampoco me parece que se vaya a hacer, pero pues por lo menos hay una alternativa aquí y una propuesta. Porque el caso es que el 80% de la energía mundial, el consumo de energía de empresas y hogares, industrias, aún es de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es la primera causa de emisión de CO2 y metano a la atmósfera. Y eso es lo que calienta el planeta y eso es lo que puede llevar a grandes desastres. Entonces, la conclusión es que para cambiar esa tendencia, que en vez de que el 80% del consumo de energía sea de combustibles fósiles, se pase a lo contrario, a que el 80% y luego el 90% y luego llegando casi al 100% sea de energías limpias, no contaminantes o de baja utilización de carbón. Estos son las tres propuestas que hacen. Vamos a recordarlas. La primera es poner un precio a la emisión por tonelada de carbón, un precio de unos $50 que tendría que ir subiendo progresivamente y que además es eficiente porque las empresas van a empezar a cambiar sus comportamientos y a contaminar menos, y es equitativo. Es equitativo porque uno está pagando aquello, el coste social que produce a las sociedades. Es equitativo, es justo. Y para situaciones de empresas o personas o familias que puedan tener problemas, porque necesitan, porque eso les subiría mucho los costes de sus empresas, pues ya se articulan mecanismos para devolver ese dinero y que no sean perjudicadas
pues los grupos más vulnerables de la sociedad. Pero, eso sería conjuntamente, pero el precio del carbono es necesario. Lo segundo es subir las inversiones en tecnologías alternativas, ayudados por ese primer empujón del Estado en esas fases de maduración, de prueba, en que pueden fracasar las tecnologías y que el dinero ahí privado, el dinero de Wall Street y de las bolsas, pues no se atreve, porque los riesgos son muy altos. Entonces el Estado ahí es el que tiene que poner, los estados tienen que poner ese dinero, y tiene sentido porque ese dinero, si estas tecnologías tienen éxito, de cada cuantas alguna tiene éxito, luego los beneficios se van a repartir y se van a expandir por todas las industrias, empresas, economías. Entonces, eso justifica esas ayudas. Y que luego, una vez esas tecnologías empiecen a ser competitivas frente al carbón, el petróleo, el gas natural, a las contaminantes, pues el dinero privado empezará a buscar ahí, verá rentabilidad, pues la zanahoria de la rentabilidad les llevará a subir las inversiones y ya está. Por lo menos estaremos en la senda de solucionar el problema y de bajar las temperaturas, o que las temperaturas no suban más del 2%. Y la tercera es cambiar la arquitectura básica del sistema de negociación que se ha llevado a cabo en las cumbres climáticas, que deje de ser voluntario, que tenga, para que los países no se comporten como parásitos, y que empiece a tener algún tipo de sanción creíble a nivel internacional. Y cuando se ponga esas sanciones, que podrían ser esta que propone Nordaus, de subir los aranceles a los países que incumplen, se empezarían a cumplir pues esos objetivos, y se mantendría ese precio alto del carbón de $50, y eso permitiría aumentar las inversiones, y por lo menos esa sería una senda posible de solución del problema. Bueno, y esto ha sido pues, una primera panorámica sobre la economía del cambio climático. Hasta la siguiente clase.